Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. En este comienzo tan convulso de 2026, me puse a hacer memoria y me di cuenta de que aún no habíamos leído autores venezolanos aquí en el canal. Entonces se me ocurrió traeros este gran autor contemporáneo originario de Venezuela, que es Rodrigo Blanco Calderón. Rodrigo Blanco Calderón nació en Caracas en 1981 y comenzó su carrera después de estudiar en la Universidad Letras y hacer un magíster en estudios literarios en la Universidad de Caracas. Comenzó su carrera literaria en el año 2005 publicando el libro de relatos Una larga fila de hombres, con el que obtuvo una mención especial dentro del Premio Municipal de Literatura de Caracas. Antes de salir de Venezuela había publicado otros dos libros de relatos, pero finalmente decidió emigrar. Primero hizo una temporada en París, en donde estudió en la Universidad París XIII, y de esos años, concretamente de 2016, es su primera novela, titulada The Night, con la que obtiene el Gran Premio de la Tercera Bienal de Novela Vargas Llosa. Esa novela se traduce a varios idiomas, entre ellos al inglés y al francés, y con su traducción al inglés en 2022 es considerada como uno de los 10 mejores libros del año por la revista Southwest Review. Esta revista también ese año publica un cuento suyo traducido al inglés, The Mad People of Paris, y con ese premio, perdón, con ese cuento obtiene el premio O. Henry, que es un premio muy conocido y que ya os mencionamos en otras oportunidades aquí en el canal. También su segunda novela de 2021, titulado Simpatía, obtiene mucho reconocimiento internacional, entre otras cosas, en su traducción al inglés en 2024 fue finalista dentro de la long list del Premio Internacional Booker. Pero volviendo al terreno de los relatos, uno de sus libros, titulado Los Terneros, que aquí en España fue publicado por Páginas de Espuma, fue finalista en 2017 del Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero, un premio que aquí os hemos hablado muchísimo. En su último libro de relatos, titulado Venecos, este que tengo aquí, que se publicó hace un año más o menos, Rodrigo Blanco Calderón contaba una serie de historias protagonizadas por personajes venezolanos alrededor del tema de la emigración y la diáspora de estas últimas décadas, de esta última década y media más o menos que se sucede en Venezuela. Son personajes que o bien han emigrado o bien viven todavía en Venezuela, pero sueñan con salir del país. Pero yo quería leeros un cuento de Los Terneros, el libro que os mencionaba anteriormente. Se trata de un cuento que sitúa la acción en los años 40, otros años también muy convulsos en la historia de Venezuela. El cuento se titula Los hijos de la niebla. Así que usted quiere tumbar al gobierno. No se preocupe, que ya bajaron la Santa María. No van a entrar. Además, las librerías son invisibles para estas bestias. Pero hay que esperar a que el ambiente se calme. Y de paso conversamos un rato. Fue mi padre quien me enseñó a apreciar las cosas en su justa medida. No estoy hablando por hablar. Mi padre era sastre, el mejor de Caracas, y entre los años 40 y 50, además, que fueron como el crepúsculo de la elegancia. De pequeño hasta llegué a ver en ropa interior al general Medina Angarita. ¿No sabe quién fue Isaías Medina Angarita? Fue el primer militar de carrera que llegó a la presidencia de la República. Lo derrocaron los de Acción Democrática y un grupo de militares en octubre de 1945. Mi padre le había terminado de confeccionar un traje una semana antes del golpe, y al ver cómo al general le deslucía, supo que los rumores eran ciertos, que el hombre estaba perdido. Eso me lo contó tiempo después, exactamente la tarde del 13 de noviembre de 1950, cuando corrió la noticia de que habían asesinado a Carlos Delgado Chalbot, a quien mi padre también tuvo la oportunidad de vestirlo y barruntarle el destino entre agujas y telas. Cuando sucedió la Revolución de Octubre, en el 45, ya no estaba en el país. A comienzos de ese año, sin que nadie me explicara por qué, me habían enviado a Estados Unidos. Primero a una preparatoria en Fordham y luego al Instituto Peekskill en Nueva York, que era una de las mejores academias militares de entonces. Allí permanecí hasta 1950, cuando tuve que regresarme a Venezuela de manera casi clandestina. Ya se percibía en el aire la guerra de Corea y mi padre tuvo miedo de que me reclutaran. Con razón, pues pronto iba a cumplir los 18 años y de seguro me habrían matado en el primer enfrentamiento. Los gringos me declararon desertor, y por eso yo, aunque después hice carrera de diplomático, nunca pude volver a Estados Unidos. Ascendí rápido en Cancillería, pero en plena Guerra Fría me destinaron a países como Rusia, Polonia y Checoslovaquia.
Esos desajustes en mi vida siempre me sentaron como una incómoda chaqueta que mi padre, por alguna misteriosa razón, hubiera hecho así expresamente para mí. Con el tiempo he ido comprendiendo algunas cosas, pero cuando regresé del norte en el año 50 no entendía nada. En uno de mis primeros paseos de reconocimiento por Caracas, por esa zona que hoy la gente llama el centro, entré a una librería, revisé el mesón de novedades y di con un título que me pareció una señal: Comprensión de Venezuela, de Mariano Picón Salas. Cuando se lo mostré a mi padre apenas le llamó la atención. Reparó en la foto del autor y fue entonces que se dedicó a revisarlo página por página. Me lo devolvió al rato con ese levísimo gesto de disgusto que ya le conocía. No creo que leyendo sobre pintura y poesía llegues a ninguna comprensión, dijo, en ese tono de voz suyo, tan bajito, que era como un silbato para perros que solo nosotros oíamos. ¿Por qué no? Ese señor fue cliente mío. Le hice 2 trajes en el 47. Fue embajador tanto de Betancourt como de Gallegos en Bogotá. ¿De Rómulo Betancourt? ¿Del maestro Gallegos? ¿En serio? Y créeme que no tenía la más mínima idea de lo que era este país. Pasó toda la tarde hablando de las cosas que el maestro iba a hacer cuando llegara a la presidencia. Y fíjate, Gallegos no duró ni 9 meses en el poder. Entre las cosas que yo lamentaba de mi estancia en Nueva York era haberme perdido aquellos 3 años mágicos entre el 45 y el 48 de los que todo el mundo hablaba ya con tanta nostalgia. Mi padre admiraba a Gallegos. Sin embargo, había visto con horror la revolución del 18 de octubre de 1945. Le parecía una aberración irreparable que el primer intento de democracia en el país se presentase como una unión cívico-militar. Es como un paltó que fuese de lino por fuera y dentro una arpillera, explicaba, con una de sus metáforas textiles, para luego rematar susurrando su refrán favorito: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mi padre, esto solo lo entendí mucho después, odiaba a los militares. Y lo hacía por unas razones que siempre me parecieron que iban más allá de que él y mi madre hubieran tenido que abandonar Italia por la amenaza del fascismo o del disgusto particular que le provocaba que algunos hombres, pudiendo vestir como caballeros, escogieran portar un uniforme. Entonces, ¿por qué mandarme a una academia militar lejos de la familia? ¿Por qué solo a mí y no a los gemelos, mis hermanos mayores? He pasado una buena parte de mi vida tratando de separar estos hilos. El carro, por ejemplo. Fue a mí y no a mis hermanos a quien mi padre enseñó a manejar primero. A ellos después les compró una camioneta, es cierto, pero solo a mí me dejaba conducir su Chevrolet Skyline del 52. Una noche en el Pampán se me acercó un hombre. ¿Es suyo el Chevrolet? Tenía unos 40 años y estaba muy bien vestido. Venía con Casimiro Mirabal, que era el segundo administrador de Acción Democrática y amigo mío de la infancia. Así es, dije. Pero acaba de salir. Debe de ser uno de los pocos modelos que hay en el país. Tiene suerte, joven. Como estaba Casimiro, decidí ser franco. Es de mi padre, en realidad. Entiendo. De todas formas, tiene suerte. ¿Me puedo sentar? Y era verdad. Desde que cumplí los 18 años siempre tuve carro, y era el único de mis amigos que tenía. El hombre se presentó como Alfredo Natera y era, como cabía esperarse, vendedor de carros. De hecho, es apenas el segundo Skyline que he visto en Caracas. ¿Quieres saber de quién es el primero? Sin esperar mi respuesta, acercó el cuerpo al centro de la pequeña mesa. Casimiro y yo hicimos lo mismo. De don Pedro, dijo en un murmullo. Se refería, por supuesto, a Pedro Estrada. También lo llamaban el chacal de Güiria, porque era de allá, de Güiria. ¿Tampoco sabe quién fue Pedro Estrada? Mire, joven, si quiere tumbar a este gobierno debe saber que estos asesinos, esos que están ahí fuera cazando a estudiantes como usted, también son hijos de asesinos. Pedro Estrada era el director de la Seguridad Nacional. Era él quien mandaba encarcelar, torturar y desaparecer durante los años más duros de la dictadura de Pérez Jiménez. ¿Y cómo sabe que no es el mismo carro?, se me ocurrió decirle al señor Natera. ¿Perdón? Alfredo Natera había palidecido. Volteó hacia Casimiro como buscando una explicación. Está bromeando. Él es el hijo del señor Monti, el sastre. ¿El de la sastrería Monti? ¿En serio?, dijo el señor Natera, ahora con una sonrisa. Se abrió una solapa del saco y me mostró el sello cosido que identificaba los diseños de mi padre. Al lado del sello vi una pistola. De pronto llegaron 2 hombres fuertes, muy elegantes, y le susurraron algo al oído. Nos tenemos que ir, le dijo a Casimiro. Y luego, dirigiéndose a mí, me tiene que prometer que un día daremos una vuelta en su carro. Con mucho gusto, respondí. Casimiro sonrió complacido y me guiñó un ojo. El Pampán era un café que quedaba entre las esquinas de Gradillas a Sociedad. A mi padre no le gustaba mucho que yo anduviera por allí. La Seguridad Nacional tenía el país patas arriba buscando a Leonardo Ruiz Pineda
quien era el líder de Acción Democrática en ese momento. En aquellos meses de 1952, como bien lo dijo una amiga mía de la Cancillería con quien una vez conversé de estas cosas, Ruiz Pineda representaba la libertad o la esperanza de la libertad. Y en el Pampán, sobre todo los días que había música, solían reunirse rápidamente, camuflados entre el ruido y la gente, los de Acción Democrática y los comunistas, que también estaban siendo perseguidos. De modo que haber bromeado con la posibilidad de que mi padre fuera Pedro Estrada y justo en ese lugar no había sido lo más sensato. Sin embargo, a la semana me contactó Casimiro. Quería saber si al día siguiente yo podía dar una vuelta con el señor Natera. Y al ver que yo no entendía, agregó, en el Chevrolet. ¿Tú trabajas para ese señor?, le pregunté. Casimiro no parecía comprender. Hizo un gesto de impaciencia. ¿Puedes o no puedes? Aquella situación era muy extraña, pero por alguna razón no pude decir que no. Muy bien, te voy a dar la dirección. Tienes que memorizarla. No la anotes en ningún lado. Y después de decírmela, hizo que se la repitiera varias veces. El trayecto aún lo recuerdo, pues fue bastante fácil. Fuimos desde el Rosal hasta Los Rosales, ida y vuelta. En la ida tuvimos que rodar un poco alrededor de la cuadra, pues la toalla estaba puesta. En el balcón del apartamento donde Natera tenía que reunirse con su contacto estaba desplegada una gran toalla amarilla. Esa era la señal, me explicó, para indicar que no era seguro bajarse. Después de varias vueltas y al ver que la toalla seguía allí, nos regresamos. Apenas se le veía el rostro entre la oscuridad del carro y el sombrero, pero Natera no parecía molesto ni intranquilo. De hecho, no sé qué estaba disfrutando más, si aquel paseo nocturno sin guardaespaldas o la furtiva inmunidad que le daba el que alguien creyera que se trataba de Pedro Estrada y su chofer, en una de sus acostumbradas rondas insomnes. ¿Y usted trabaja con su padre?, quiso saber. Le dije que no. El señor Monti es el mejor sastre de este país. Me imagino que se lo habrán dicho muchas veces. Eso dice todo el mundo, sí. Nada como llevar un traje Monty. Es algo así como manejar este carro, pero con todo el cuerpo, ¿no es verdad? Si supiera que de hecho no lo sé. Le expliqué al señor Natera el particular rito de mi padre de confeccionarle un traje a sus hijos solo en el momento en que hubieran decidido qué iban a hacer en la vida. Mis hermanos, los gemelos, lo tuvieron claro desde los 16 años. Ahora se dedican a la importación de telas. Son los proveedores de mi padre y de buena parte de las sastrerías más importantes del país. Yo llevaba un año estudiando Derecho, pero no estaba seguro de que eso era lo que quería. No me atrevía a confesarle a Natera que en aquellos meses tenía veleidades de poeta. Así que aún tengo que pensármelo bien antes de plantarme delante de mi padre. Pero ¿cuál es el miedo? Si después decide cambiarse de carrera, no creo que sea tan grave. Sí es grave, pero ese no es el problema. Le conté que ese particular rito estaba conectado, además, con una oscura habilidad de mi padre, la de discernir el destino de sus clientes, de algunos de ellos al menos. Y le hablé de las premoniciones que tuvo con Isaías Medina Angarita, Carlos Delgado Chalbó y el propio Rómulo Gallegos. Natera estaba impresionado. Es como una moira, dijo. ¿Una qué? Una moira, ¿sabe? En la mitología griega las moiras eran las que conocían y manejaban los hilos del destino. Eran tres. Una se encargaba de hacer el hilo de la vida, la otra lo que hacía era medirlo para conocer la suerte de cada persona, y la tercera era quien lo cortaba, decidiendo el modo en que moría. ¿Y cuál de esas sería mi padre? No lo sé. También está la creencia de que se trataba de una sola moira y no de tres, pero no hay que tomarlo al pie de la letra. Fue solo una imagen que se me vino a la cabeza. Avanzamos un rato en silencio hasta que me hizo la pregunta que yo sabía que me haría, o casi. Natera había sido cliente de mi padre. Sin embargo, lo que quiso saber fue si mi padre le habría hecho algún traje a Leonardo Ruiz Pineda. Es difícil decirlo, dije. A fin de cuentas, nadie o casi nadie ha visto a Ruiz Pineda. A ese corto viaje en carro se limitó mi participación en la resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. De Alfredo Natera no volví a saber nada más. De Leonardo Ruiz Pineda sí, cuando vi por encima del hombro de mi padre, que se encontraba leyendo el periódico, aquel inolvidable titular del Nacional del 22 de octubre de 1952. La noche anterior, en un enfrentamiento con la Seguridad Nacional, Leonardo Ruiz Pineda había sido acribillado. Era evidente, ¿no? Pero yo no me enteré de nada hasta el último momento. Se me salieron las lágrimas al reconocer, en el retrato que acompañaba la noticia, el rostro de Alfredo Natera. No hubiera sabido ocultarle a mi padre lo que me pasaba, pero no me preguntó nada. Él también estaba llorando. En los meses siguientes me atiborré de poesía. Leía todos Los hijos de la niebla, esa familia rara de poetas venezolanos que, según Mariano Picón Salas, eran capaces del murmullo más que del grito.
Cuando le dije a mi padre que quería ser poeta, me dijo que no. Tú vas a ser embajador. Poco después me hizo el traje. ¿Te lo sientes bien?, me preguntó. Sí, perfecto, le respondí. Estaba mintiendo, y los dos lo sabíamos. Este es el relato Los hijos de la niebla, de Rodrigo Blanco Calderón. Espero que os haya gustado.